Bueno, muy buenas. Ahora resolveremos un problema de transferencia de calor, el cual indica, es un problema de conducción, conducción permanente, en placas planas prácticamente. El problema indica, se tiene una placa de 1.5 por 10 metros, aquí hace referencia al alto y al largo, de 25 centímetros de espesor, de conductividad térmica de 1.2 watts por metros por centígrado. La temperatura externa de la placa es de 120 grados centígrados y la temperatura interna es de 50 grados centígrados. Muy bien, en este problema nos pide la temperatura en la placa a 10 centímetros del espesor. El inciso A. El inciso B, el flujo de calor en la placa. Bien, como podemos ver, vamos a hacer un bosquejo del problema. Dice una placa de 1.5 de alto y 10 metros de largo. Bueno, según el problema del enunciado, podemos deducir la siguiente gráfica. Bueno, esta vendría siendo mi placa plana, pero como me dice que tiene 10 metros de largo, lo vamos a dibujar. Está por acá, está por acá. Listo. Pondremos acá datos. A ver. Ya. Pondremos datos. Lo que me da es la conductividad térmica, que es igual a 1.2. Ya sabemos que es watts por metro por grado centígrado. El próximo dato que nos da es la temperatura externa. Lo podemos llamar como T sub 0, que es igual a 120 grados centígrados. Y la temperatura interna, que podemos llamarlo T sub I, es igual a 50 grados. Bueno, para empezar con el problema, este es un problema común para ir viendo, entrando a la materia de transferencia de calor. Entonces, este es un problema de conducción permanente. Como sabemos, la conducción permanente son en sólidos. A ver, como nota, lo vamos a poner acá. Como nota. Nosotros sabemos por teoría que para determinar una temperatura a una cierta distancia, para determinar la temperatura a una cierta distancia sobre una placa, podemos usar la siguiente fórmula. Como sabemos que el problema es por
con conducción permanente. Conducción permanente. Entonces, este método de transferencia de calor, transferencia de energía, está regido por la ley de Fourier. Este método de transferencia de calor rige por la ley de Fourier, ya que es un nivel atómico. Prácticamente los átomos no se trasladan como en los sólidos, como en los líquidos, y están en vibración. Entonces, bueno, podemos usar la fórmula que está bien deducida según teoría de la transferencia de calor por la ley de Fourier, que es la siguiente. El calor, lo voy a denotar con una Q, es igual, puede ser positivo, que es lo que prácticamente este lo vamos a llamar como sistema, está ganando calor. Está ganando calor del medio exterior, o sea, del ambiente. O negativo si está en pérdida, es decir, el sistema tiene una temperatura elevada en comparación con la temperatura del ambiente. Hay esas dos opciones. Pero como aquí en el problema nos dice que el exterior es de 120 grados y el interno es de 50, lo cual nos indica que está en ganancia el sistema, entonces podemos tomar el signo positivo. Y la fórmula sigue con la conductividad térmica por el área de transferencia de calor, el área donde se aplica el calor, multiplicado por diferencia de temperatura, es decir, temperatura del ambiente, vamos a poner temperatura 2 menos la temperatura 1, que es la temperatura interna, es decir, temperatura externa menos temperatura interna. Todo esto sobre la longitud o el espesor. En este caso, este es el espesor. ¿Ya? Esta es la formulita que nosotros vamos a utilizar para determinar el calor. Bien, entonces, pero aquí no nos pide, bueno, aquí sí nos pide el flujo del calor en la placa, pero en el inciso A nos pide la temperatura en la placa a 10 centímetros del espesor. ¿Cómo hacemos? Para esto tenemos una fórmula deducida también de la fórmula de Fourier que va en integración. Si quieren profundizar más esta fórmula, pues pueden ir a la parte teórica de la ley de Fourier por transferencia de calor y ahí van a encontrar. La fórmula de la temperatura prácticamente es la siguiente, que no es tan diferente, solo lo hacen unas deducciones y sale. La temperatura es igual a también la diferencia de temperatura, temperatura exterior menos temperatura interior, sobre el espesor o la longitud de la placa multiplicado por la distancia de donde se aplica el calor, que es 10 centímetros, bueno, 10 metros.
Ya. Y más la temperatura interna. Esta es la otra formulita que vamos a usar para resolver el inciso A. Estas son las dos fórmulas que vamos a ocupar. Bueno, iniciamos. Ya que tengo estas dos fórmulas, lo voy a borrar. Ya, como vamos a empezar con esto. Ya. ¿Qué vamos a poner? Inciso A. Ya, nos pide, bueno, sabemos aquí por datos del problema, 1.5 de alto, esto es 1,5 metros, el largo es 10 metros y el espesor es de 25 centímetros, que es lo mismo que 0,25 metros. Bueno, prácticamente tenemos todo. La temperatura interna, que es en esta parte de acá, es de 50 grados centígrados y la temperatura externa 120 grados centígrados. 120 grados centígrados. ¿Listo? Bueno, aplicamos la formulita que era temperatura es igual a la diferencia de temperaturas, es decir, temperatura externa menos la temperatura interna sobre la longitud o el espesor de la placa por la distancia donde se aplica el calor más la temperatura interna. Entonces, solo es prácticamente reemplazar datos, no es tan complicado el problema, pero es un problema base para ir viendo los fundamentos y todo. Entonces, la temperatura es igual a temperatura externa, sabemos que es 120 grados. 120 menos la temperatura interna, que es 50. 50. Listo. La longitud o el espesor de la placa, 0.25 metros. 0,25. Este 5 sería un poco diferente. 0.25. Y la distancia donde se aplica el calor, que es esta parte donde está aplicando calor, 10 metros. 10 metros. Bueno, las unidades lo ponemos después. 10 más la temperatura interna, que es 50. Bueno, esto sí que ya. Ya. Más la temperatura interna, ¿dónde está? 50. Haciendo cálculos, esto nos debería salir 78 grados centígrados. 78 grados centígrados.
Y este sería nuestra respuesta al inciso A. Si se preguntan las unidades, fácilmente nosotros podemos ¿cómo extendemos esta parte? Bueno, las unidades grado centígrado lo vamos a hacer en esta partecita con azul, pero lo vamos a borrar para que, solo para que se den cuenta que es grado centígrado menos grado centígrado sobre 0.25 está en metros. Esta parte de aquí está en paréntesis, está multiplicando a 10 y 10 está en metros, 50 está en grados centígrados y es una suma. En esta parte sabemos que esto se simplifica, esto por ser lo mismo se resta y con esto por ser lo mismo se suma, y es por eso que nos queda grados centígrados. Entonces podemos decir que este problema está bien, digo este inciso. Bueno, para el inciso B nos pide el flujo de calor en la placa. Bueno, esto lo podemos hacer igual con la ecuación de transferencia de calor, que como está en ganancia es positivo. Bueno, ya sabemos que el positivo se sobreentiende. Conductividad térmica por el área donde se aplica el calor, diferencia de temperaturas, temperatura externa menos temperatura interna, sobre el espesor de la placa, y prácticamente esa es la fórmula que vamos a requerir. Y es un problema de reemplazo también. Es para ir adentrándose en materia este problema. Entonces, calor es igual, conductividad térmica, sabemos que 1.2, el área donde se está aplicando el calor sería esta parte de acá. Lo voy a resaltar con otro color, pero a ver, esta es esta parte, toda esta parte, y esta parte interna. Esta es la parte interna, todo esto que está pintado, la parte interna, y la parte externa está en esta parte. Por lo tanto, el área sería 1.5 por 10. Entonces 1.5 por 10 por 10. Entonces la diferencia de temperaturas, temperatura externa 120, temperatura interna 50, todo esto dividido entre el espesor 0.25. Y si hacemos los cálculos en la calculadora, este calor nos sale 5040, y esto nos da en watts. ¿Por qué? Ahorita lo vemos. Listo. Bueno, ahora unidades. 1.2. Aquí nos dice watt, metro, watt,
metro grado centígrado. ¿Qué más? Tenemos el área. Aquí nos va a dar metro cuadrado. ¿Qué más? Tenemos la temperatura que está en grados centígrados. Igual está multiplicando sobre metro, porque el espesor está en metro. Metro cuadrado con metro se va, metro con metro se va, grado centígrado con grado centígrado se va, por lo tanto nos queda watt. Entonces podemos decir con total certeza que el inciso B y la respuesta y la unidad es correcta. Y esta es la solución al problema básico común para adentrarse a la materia de transferencia de calor, para ir poco a poco viendo conceptos, fórmulas, los métodos de transferencia. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en preguntarme. Y hasta aquí sería. Muchas gracias.